Oh, Señor Jesús. Amén, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tu presencia, Señor. Porque tú dijiste que donde estuviéramos dos o más reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Gracias por tu preciosa sangre que nos limpia, que nos lava. Gracias por tu espíritu, Señor. Concédenos estar atentos a tu voz, atenderte a ti, Señor. Como oraba nuestro hermano, que tú seas glorificado en este tiempo, Padre amado. Padre Celestial, confiamos en tu operación, en tu obra, en tu avance en nosotros. Nos entregamos delante de ti y ponemos tu preciosa palabra que pueda hacer su obra en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. No sé si ahí me veo o no. No estar seguro. Amén. Amados hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos. Qué bendición poder estar juntos y unánimes con la ayuda del Señor. Amén. Estemos dispuestos al Señor, estemos atentos, no nos dejemos distraer por nada y que nuestra alma esté reposada en el Señor también. Amén. Entonces no nos dejemos distraer porque el maligno quiere distraer. El Señor es mayor, pero nosotros debemos lugar al Señor. Amén. Y no al maligno, para que el Señor pueda operar en todas las cosas de nuestra vida. Amados, con ayuda del Señor, quisiera que continuáramos hablando algunas cosas. Realmente esas son como unas pequeñas puntadas que el Señor nos ha venido concediendo en estos días acerca del Consolador. El Señor dijo que es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. También dice el Señor, el Consolador que procede del Padre, el cual yo les enviaré del Padre. O sea, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre. Y el Padre lo envía en el nombre del Hijo. Qué precioso. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Qué precioso. Es decir, que nuestra seguridad para conocer, para tomar de aquello que procede del Señor mismo, de Dios el Padre y del Hijo, la confianza debe estar en el Espíritu Santo, que toma lo del Padre, toma lo del Hijo. Y el requisito, como veíamos también, es que el Señor Jesús fuera glorificado. ¿Sí? Lo vemos tanto en Juan 7 como en Hechos de los Apóstoles 2, como una consecuencia de la muerte, la resurrección y de la ascensión de Cristo. Entonces ya descendió la promesa del Padre, la promesa, que es la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Tanto el Espíritu Santo vino para morar, para estar en y con nosotros, sobre y en. Antes venía solamente en, sobre, perdón. Venía sobre los profetas, venía sobre Sansón, venía sobre Samuel, venía sobre David. Por eso David decía, no quites tu espíritu dentro de mí, porque el espíritu se iba y se venía. Pero era necesario que el Señor Jesús se hiciera hombre el verbo de Dios, el Hijo de Dios, y como hombre fuera tentado en todo conforme a nuestra semejanza, y venciendo como hombre, entonces ahora el Señor resucitó y pudo enviar el Espíritu Santo. Entonces por eso ahora en el Nuevo Testamento no solamente se le llama el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento tú ves que se le llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Pero ahora en el Nuevo Testamento, además del Espíritu Santo, no es que sea otro Espíritu, en el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu, pero ahora como toma lo del Hijo, también se le llama el Espíritu de Cristo. Por eso dice, si el Espíritu de Cristo está en vosotros, dice Pablo aquí en Romanos, y en otras epístolas, también habla del Espíritu de Jesucristo, también habla del Espíritu de Jesús, ¿sí? Y son diferentes aspectos del Espíritu Santo, de aquello que nos comunica el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo quería ir a cierto lugar, a Bitinia, y dice que el Espíritu de Jesús se lo prohibió. O sea que hay que estar atento al Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, así como el Señor Jesús se movía en la tierra
dependiendo del Padre, así nosotros debemos depender, así como Cristo en los días de su carne caminó aquí en la tierra, así debemos vivir nosotros para movernos conforme al Espíritu del Señor Jesús. Amén. También habla del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu de Cristo Jesús, y todo eso tiene su significado. Entonces son diferentes aspectos del Espíritu ahora en el Nuevo Testamento que toma lo del Hijo y nos lo da a conocer. Es decir, que ahora nosotros experimentamos de manera espiritual, verdadera, real, porque ahí donde dice el Espíritu de verdad, esa palabra no solamente significa la verdad objetiva, sino la realidad espiritual, porque antes en el Nuevo Testamento se vivía en la sombra, en las figuras, era algo solamente por fuera. Las leyes estaban escritas en tablas de piedra, ¿sí? Y en muchos lugares decía, escriban en el poste de tus casas, en arriba y abajo, por todo lugar, pero no habitaban dentro de los creyentes. Pero ahora, desde que Cristo ascendió a la diestra del Padre y su Espíritu fue derramado, ahora dice que escribió sus leyes y sus estatutos, sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y dice el apóstol Pablo que las cartas de ellos eran los creyentes, aquello que el Señor formaba a través de la predicación de la palabra, porque el Espíritu Santo, con su gracia, entonces iba escribiendo eso en los creyentes. Y nos explica ahí en 2 Corintios 3 que el pueblo de Israel pues tenía como un velo que no permitía ver al Señor. Pero dice, claro, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado por el Espíritu. Entonces, aquel que nos quita el velo para poder ver, eso es lo que significa revelación. Revelación quiere decir quitar el velo. Hay un velo por causa del pecado, por causa de la carne, ¿sí? Que no nos permitía ver ni acercarnos al Señor. No nos permitía ver el reino de Dios, ni entrar, ni verlo, ni entrar. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Claro, y luego se va a ver reflejado en las cosas físicas, pero empieza desde adentro. Por eso el Señor Jesús también le dijo a sus discípulos antes de ascender, ahí en Hechos de los Apóstoles 1, cuando ellos les preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Ellos pensaban que, uy, ya vino el reino y ahora nosotros vamos a ser cabeza de las naciones y vamos a gobernar y vamos a mandar al infierno, al imperio romano. Pero así no es el reino del Señor. Así no era el reino. Dijo, no les toca saber a ustedes las potestades y los sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su potestad. Pero recibiréis poder. Vayan a Jerusalén y recibiréis poder cuando reciban el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así ha sido hasta el día de hoy. Es decir, porque el Señor tenía que limpiarnos de nuestros pecados, perdonarnos, reconocer nuestra maldad, volvernos a los pies del Señor, reconocer la obra de Cristo en la cruz, nacer de nuevo y el Espíritu Santo empezar a hacer una obra de transformación para poder representar a Cristo. Si no, empezábamos a quitar cabezas por todos lados, como hace el Islam, o como hacían los romanos, o como hacían en la Revolución Francesa con la guillotina. Y así, ¿verdad? Pero el Señor quería que inclusive los romanos se salvaran, no mandarlos al infierno. Porque el Señor cuando hizo al hombre no dijo, hagamos a Israel a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No, dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre y por causa del pecado del hombre, la maldad del hombre. Ya después el Señor empezó un trabajo con Abraham, porque Abraham no era israelita. Abraham, en ese tiempo no existía Israel. Abraham era de Ur de los Caldeos, pero lo separó para empezar una obra de nuevo, restaurar las cosas, por medio de Abraham, Isaac y de Jacob. Y fue instituido después la nación de Israel para que fuera testigo de las demás naciones. Inclusive el Señor les dice, no por causa de vosotros, sino por causa de mi santo nombre, yo hago lo que hago. Y le dio promesas preciosas y eternas a Israel. Pero entonces el Señor le dijo, yo lo hago no por vosotros, no es porque haya algo especial en vosotros, sino por mi santo nombre, por mi santo nombre. Entonces hay unos principios espirituales que nosotros debemos ver ahí.
la correspondencia entre Dios y los hombres. Dios quiere trabajar con la humanidad, con los seres humanos, pero Dios espera que los seres humanos respondan al Señor. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Acercaos a mí. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento, volvernos a Dios, dar media vuelta y volvernos hacia el Señor, porque en la caída le dimos la espalda a Dios. Fuimos enemigos, el ser humano decidió andar de manera independiente de Dios. Esa es la caída, la separación de Dios. Esa es la muerte es darle la espalda a Dios, porque el Señor es la vida. Y separarse del Señor, pues es andar en muerte y en oscuridad. Pero volviéndonos al Señor, el Señor entonces nos convence con su espíritu de pecado, de justicia y de juicio, y nos atrae hacia Él. Amén, para conocerle y entenderle, que Él es Jehová de los ejércitos. Ese es el trabajo que el Señor está haciendo, de revelarse un poco más a su iglesia también ahora, de abrirle los ojos un poco más a su preciosa iglesia. Y eso lo hace por medio de su Espíritu Santo, por su Espíritu de vida, por el Espíritu de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, inclusive, amados, ruega para que unos hermanos tan maduros como los efesios, los hermanos de Éfeso, habían recibido por 3 años todo el consejo de Dios de la boca de nada más y nada menos que el apóstol Pablo, que recibió revelaciones profundas de Dios mismo, del Señor Jesucristo que se le aparecía. Él estuvo en el tercer cielo y escuchó cosas que son inefables, cosas que el ser humano no puede expresar de manera humana, con su lenguaje humano. Tuvo revelación de los misterios de Dios y los expuso a las iglesias. Y en esos 3 años en Éfeso expuso todo el consejo de Dios y ahí se despidió y dijo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para sobreedificarlos, y la palabra caía en buena tierra. Aún en esos hermanos en Éfeso, dice: ruego por esta causa, por la causa del propósito eterno de Dios, ruego al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él los dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo. Entonces necesitamos por su espíritu tener ese espíritu de sabiduría y de revelación, como el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es la revelación que acabó de recibir Pedro directamente del Padre, y la confesión, la revelación acerca de Cristo y su confesión, esa es la roca que edifica la iglesia. ¿Sí? Sobre esta roca es la revelación que recibió Pedro. Dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro. Pedro es Petros, quiere decir una piedra pequeña, una piedra de la edificación, de los muros, por decirlo así, de las paredes, de la sobreedificación. A eso le dice a Pedro. O sea que en la medida en que nosotros recibimos revelación de quién es el Señor Jesús de una manera más profunda, vamos siendo edificados como una casa espiritual. Por eso Pedro entendió muy bien eso, y en su epístola, en su primera epístola, dice: acercándoos a él, piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Para ser edificados como ese templo de Dios, para morada de Dios en el Espíritu, tenemos que acercarnos de una manera más íntima con el Señor. Y esto es posible solamente por la obra de su Espíritu Santo. Y esto es por medio de la fe, tener una fe viva, confiando, una confianza en el Señor. ¿Sí? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, no es como dice de otra manera otro u otro, no. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, desde ek. Ahí la palabra desde es ek. En el griego quiere decir desde adentro hacia afuera. De ahí es donde viene la palabra eclesía o iglesia. Ek, los llamados fuera, porque ya no somos de este mundo. Aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo. Somos los llamados fuera para conformar la asamblea del Señor. No una denominación que se llame Asamblea de Dios o Asamblea del Señor. No. El hecho mismo, la realidad misma de que somos la asamblea. Estamos reunidos para considerar al Señor, estar en su presencia y considerar los asuntos del reino de Dios. Amén. Esa es la iglesia. Amén, amados. Para tener comunión unos con otros en base a la doctrina de los apóstoles y los profetas. La doctrina de los apóstoles.
Y ahí que habla acerca de Cristo y dice que los apóstoles día y noche no cesaban de enseñar a Jesucristo, de predicar y enseñar a Jesucristo, porque habla de la predicación, esa predicación. Sí, el querigma, ese es un anuncio en un momento determinado, pero también habla de la enseñanza, de la didaqueo, la didáctica, la enseñanza didáctica, sistemática. Amén, acerca del Señor, quién es el Señor, quién es Dios, que Dios tiene un Hijo y tiene su Espíritu Santo, y saber que al Padre se le conoce solo por medio del Hijo, a través del Hijo y en el Hijo, y que el Padre lo hizo todo por medio del Hijo, en el Hijo y para el Hijo, y que de Él y por Él son todas las cosas, conocer su reino eterno, la preexistencia del Verbo eterno de Dios. Amén. La creación del Padre junto con el Hijo, la gloria del Hijo en la creación, pero también ver al Hijo en el Antiguo Testamento revelándose como el ángel de Yahvé. Amén. Así como se le apareció a Moisés, como se le apareció a Jacob, como se le apareció a Manoah, como se le apareció a varios, a Gedeón. Así, el ángel de Yahvé o el enviado del Padre, la palabra ángel significa enviado. Con algunos hermanos hemos considerado estas cosas, ¿no? Tan preciosas. La vez pasada en Costa Rica, ¿te acuerdas, hermano Juliancho? Acerca del ángel de Yahvé, tan lindo ver al Señor Jesús actuando también en el Antiguo Testamento antes de hacerse hombre, como el ángel de Yahvé, porque es que la palabra ángel es palabra no de naturaleza, sino de oficio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí somos seres humanos, todos nosotros, pero el oficio de la hermana es arquitecta, ¿sí? Ese es el oficio. Ella no tiene naturaleza arquitectónica, no, es un ser humano, un ser con naturaleza humana que estudió y ha ejercido la arquitectura, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, el hermano es un ser con naturaleza humana que ejerce el arte, es un artista. Hay otro hermano con un ser con naturaleza humana que ejerce el comercio, tiene una tienda en la casa, como nuestro hermano vi que tenía una tienda ahí en el primer piso de la casa, son comerciantes, ¿sí? O otro es conductor, etcétera, etcétera. O sea que la palabra ángel no es palabra de naturaleza, sino palabra de oficio. Oficio, los ángeles son espíritus ministradores de Dios, amén. Son seres espirituales. Eso es, entonces el Señor Jesús no es ángel en el sentido que a veces hemos aprendido por la tradición como palabra de naturaleza, sino en el sentido, Él es el Verbo eterno de Dios increado, Él es Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, pero es el enviado del Padre. Ya en Juan dice, aquel que me envió, el enviado del Padre, con mucha claridad. Entonces vemos al Señor Jesús operando también en el Antiguo Testamento. Luego conocer a Cristo en su despojamiento, cuando en Filipenses con toda claridad nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, tomando forma de hombre, y como hombre se hizo siervo. Eso es la kenosis. Esa palabra despojamiento es kenosis o despojamiento. Se despoja de aquel lugar de gloria, sin dejar de ser Dios, ahora tomó una nueva naturaleza, que es la naturaleza humana. Jesucristo es Dios, hombre, Dios que se hizo hombre, concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Mira, ahí está el Espíritu Santo en acción. Amén. El Padre envió a su Hijo, pero fue por el Espíritu Santo que el Señor Jesús fue concebido en el vientre de María y nació después. Amén. Como hombre y como hombre creció en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y los hombres. Ahora viene su vida humana y fue aprobada por Dios. Su vida humana, entre comillas, privada, allá en Nazaret, viviendo con sus padres, creciendo, aprendiendo el trabajo de carpintería, viviendo en medio de sus hermanos, inclusive dos de sus hermanos, Santiago y Judas, porque después José y María tuvieron 4 hijos y 2 hijas, ahora sí de la unión de ellos dos, y Santiago y Judas escribieron esas epístolas y ellos le llaman Adonai, Señor, que para un judío llamarle Adonai a alguien, está reconociendo que es Jehová, que es Dios. Amén. Testigos tan cercanos. Entonces en el bautismo del Jordán, allí, entonces dice el Padre, cuando se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como en forma corporal como de paloma, y una voz de lo alto, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi contentamiento, a él oíd. Y luego ya antes de terminar su ministerio público, en el monte Tabor o en el monte de la Transfiguración, de nuevo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor Jesús y
tuvo una apariencia resplandeciente como el sol. Y Pedro se dio cuenta y se emocionó, se alegró y aparecieron Moisés y Elías al lado del Señor Jesús, que Moisés nos habla de la ley y Elías como de los profetas, pero la síntesis y el cumplimiento de la ley y los profetas está aquel que está en el centro, que es Cristo Jesús. Entonces Pedro se emocionó y dijo, Señor, qué bueno para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y el Padre tapó ese lugar con una nube y le cayó la boca a Pedro, porque ya de tanta emoción, en la buena intención. Entonces, porque es que Pedro estaba igualando al Señor Jesús con Moisés y Elías y no podemos igualar al Señor Jesús con nada. El Señor Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a la ley, su sacerdocio es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, su sacrificio es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento y en Cristo se recapitula todo, se completa y en Él tenemos el disfrute de todas las cosas. Amén. Él es el cumplimiento de la ley y además la superó, la magnificó, como decía en Isaías, y se cumplió tal cual. Entonces Cristo es la provisión del Padre para la iglesia. Por eso el Espíritu Santo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os la dará a conocer. Y ese conocer es un conocer espiritual íntimo, que experimentamos, que Él nos consuela, nos refresca. Amén. Nos llena, nos riega. Es como estábamos secos, nosotros éramos tierra seca, el desierto, y vino el Señor y regó el desierto y ahora hay plantas verdes como en Israel. Hoy en día era un desierto, así nuestra vida era un desierto. Llegó el Señor y nos riega con su espíritu y con su palabra, hermanos, y empiezan a nacer cedros, cipreses, arrayanes y olivos. ¡Aleluya! Nosotros somos palos secos, hermanos, pero viene el Señor después de esa prueba de Él y Él resucitó entre los muertos al 3er día y ahora nos dio vida eterna y nos da su vivificación, su espíritu de vida. Amén. Entonces, conocer a Cristo en todas esas etapas y en las siguientes, después Cristo morando en la iglesia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, formándose en la iglesia, revelándose cada vez más, formándose, glorificándose en la iglesia por medio de su espíritu. Amén. Preparándonos, capacitándonos, llenándonos de dones, de ministerios para servir, y todo eso para la edificación no de tu ministerio, sino de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y sobre todo esto es para que seamos como el Señor. El Señor nos va transformando en su imagen, en su semejanza, si le miramos a Él. Si nos concentramos en Él, le contemplamos, meditamos, estamos en espíritu, en oración, en su presencia toda hora, estar atento a Él, pues hermanos, el Señor va a ir transformándonos. Amén. Porque nosotros nos convertimos en aquello que miramos. Si te la pasas viendo películas de acción, pues te vas a volver violento. Si te la pasas viendo telenovelas, pues entonces te vas a volver así, con esa sensualidad, y por eso hay pueblos arrastrados por eso, porque todo el tiempo escuchando eso, viendo eso, pues se van a convertir eso. ¿No ven las personas que les gustan las apuestas de caballo, como que la cara se le va estirando un poco, parecen? Como que así pasa, yo he visto eso, hermano, parecen. Tú ves la cara, por ejemplo, un presidiario, un ladrón, y en la cara se le nota. O un violador, o alguien que se la pasa pensando porquerías, porque en la cara se le va a ver. Por eso dice, inclusive en el mundo, que los ojos son las ventanas del alma. En cambio, cuando alguien está en la presencia del Señor, en sus ojos hay un brillo especial. Algo es porque dice el Señor de su amada ahí en Cantares, que los ojos de la amada son como ojos de paloma. ¿Cierto? Son como ojos de paloma. Así, hermanos. Entonces, ese es el trabajo más precioso que está haciendo Cristo con su iglesia. Amén. Y ahí la iglesia preparándose, vistiéndose, siendo preparada para la segunda venida del Señor, viniendo en gloria y en majestad, a reinar, a juzgar. Primero vino para rescatarnos, ahora viene para juzgar al mundo en su segunda venida y establecer los tronos de sus hijos victoriosos, para reinar en el milenio con Él, para juzgar al mundo, para juzgar al anticristo, al falso profeta, echarlos al lago de fuego por la eternidad ya, no por 1000 años, por la eternidad, y establecer algunas cosas para que se den durante el milenio. Y luego, después del milenio, el juicio del trono blanco, que es el juicio ya definitivo. Y ahí sí, lo que iba a la ajena, a la basura, porque la ajena es el basurero, hacia allá. Y los otros estar con el Señor por toda la eternidad, ya en lo definitivo, en la nueva creación. Y por ahora los creyentes que mueren en Cristo están en la presencia del Señor en el paraíso de una manera consciente.
Amén. Las almas de los mártires están día y noche, Señor, justicia de nuestra sangre derramada. O sea, hay conciencia después de la muerte. Y el que muere sin el Señor, en su conciencia se está revolcando allá. Y ahí hasta a veces siguen maldiciendo al Señor. Terrible. Amén. Todas estas cosas hacen parte de lo que el Señor quiere enseñar a su iglesia. Todo esto. Para tener entendimiento de la iglesia hay que entender quién es el Señor Jesús, establecernos cada vez más en la roca. La iglesia es una consecuencia de la cabeza, de la roca. Amén. Y el reino es una consecuencia de conocer y caminar con el Señor. Amén. Entonces, el Señor opera. Entonces vamos allá a Romanos, amados hermanos. Vamos al libro de Romanos. Ustedes saben que el Evangelio, el libro de los Romanos, nos explica detalladamente el Evangelio de Dios. Y vamos a leer en Romanos 1, antes de ir más adelante. Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol es enviado, ¿no? Llamado por el Señor Jesús a ser apóstol, enviado por el propio Señor. Apartado para el Evangelio de Dios. De eso es lo que va a tratar la epístola de los Romanos, hacer un estudio detallado, una exposición detallada del Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Es decir, el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. De eso trata el Evangelio. El Evangelio no trata acerca del Evangelio de los pobres, ni del Evangelio de la prosperidad, ni del Evangelio de los ángeles o el Evangelio del hablar hebreo, nada de eso. No. Es acerca de su Hijo, ¿no? La glorificación del Señor Jesús. Porque así como existe Evangelio de la prosperidad, también existe Evangelio de los pobres. Evangelio de la liberación que llama, que es un evangelio de la izquierda. Que hay gente de izquierda muy astuta que quiere engañar inclusive a la iglesia del Señor. Entonces, como ha habido tanta injusticia, inclusive usando del evangelio, entonces algunos astutamente toman algunos versículos mal tomados y es un falso evangelio, que es evangelio de la liberación. ¿Sí? Entonces, empiezan a hacer un evangelio de izquierda, socialista. ¿Sí? Entonces el evangelio no es ni de los pobres ni de los ricos, es el evangelio de Cristo. El Señor Jesús llamó a Mateo, que era un rico, ¿sí? Y también llamó a un celote, que era como un guerrillero de la época. Uno del capitalista y el otro de izquierda, pero ahora los reunió a sentarlos alrededor de él en una misma mesa, ya no como de derecha ni de izquierda, sino estar en el centro que es Cristo Jesús, como hermanos, abrazarse como hermanos y ser discípulos de Cristo y ser apóstoles de Cristo como hermanos. Amén. El Señor es así. En Cristo Jesús no hay diferencia social, nada de eso, ni de raza, ni de sexo. No, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Amén. Para venir a su presencia, Él no hace diferencias. En el judaísmo había una pared de separación, esa pared fue derribada. Los hombres adelante y las mujeres atrás. No, ahora por el Espíritu juntos venimos a la presencia del Señor. ¿Sí? No hay pobre ni rico, no hay culto ni inculto, ¿no? Sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces el Señor vino a restaurar todas las cosas que por causa de la caída quedaron desordenadas y vacías. Como dice el Señor, el que descendió, porque el Señor Jesús, mientras que su cuerpo estaba en la tumba en esos 3 días, en espíritu fue y descendió y predicó allá en los infiernos. Habla de infiernos porque el infierno no es una cosa así como tan sencilla como lo dicen, no, tiene varias partes. Está por ejemplo, la Gehenna, está, por ejemplo, el Hades. Inclusive el Hades en el Antiguo Testamento estaba separado en el seno de Abraham y el lugar de tormento, esos lugares inferiores. Estaba el Tártaro, que es donde están aquellos espíritus encarcelados que pecaron en los días de Noé, metiéndose con las hijas de los hombres y les engendraron
gigantes, reservados para un juicio especial para ellos, para la eternidad, por ese pecado particular, ¿sí? Está eso, está la muerte misma, ¿sí? Ustedes ven en Apocalipsis que la muerte y el Hades y el mar, incluso hay muertos en el mar, en el abismo, y así en varios lugares, o sea que eso no es tan sencillo. Pero el Señor fue a los infiernos y predicó inclusive a los espíritus encarcelados por allá, lo más horrible fue hasta allá. Dio testimonio inclusive para juicio para ellos. Pero después llevó cautivo la cautividad a los que murieron en la esperanza del Mesías, y entonces el seno de Abraham ya quedó vacío, pero fue inaugurado el paraíso. Entonces el que descendió a los lugares más profundos de la tierra es el mismo que subió por encima de todos los cielos, porque está en el tercer cielo y en el trono ahora, de nuevo. Amén. Como hombre, y hay un hombre en el trono, a la diestra del Padre. Aleluya. Él es el varón del trono de Ezequiel, amados, que ahora está a la diestra del Padre. Un representante tenemos, es el Señor Jesús. Él es nuestro representante. Nosotros venimos en el nombre del Señor, no de la misión X o Y, o la denominación X o Y, o el grupito X o Y, sino en el nombre del Señor Jesús, que es el nombre que se nos ha dado sobre todo nombre. Y juntos somos su cuerpo, su iglesia. Entonces dice, el que descendió fue el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Y luego cuando el propio Padre le termine de poner todas las cosas bajo los pies de él, el mismo Señor Jesús le devuelve todas las cosas al Padre, porque es ese labor entre el Padre y el Hijo. Yo me quedo ahora con esto. Y, el Señor está tratando cosas con nosotros y nos enseña cómo son ellos. Amén. Eso es lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Es en el Padre y en el Hijo por su Espíritu que vamos aprendiendo a ser como es Dios. Amén, amados. Entonces subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para que Cristo sea el todo y en todos. Gracias al Señor, amado. Entonces el Señor Jesús le devuelve todo al Padre para que el Padre sea el todo y en todos. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Entonces la carta a los romanos es el Evangelio de Dios. Y hay un capítulo, que es el capítulo 8 a los romanos, que nos habla acerca del Espíritu. Pero mira que es el capítulo 8. No es el 1, no es el 2, no es el 3, no es el 4, no es el 5, ni el 6, ni el 7, sino el 8. Entonces, del 1 al 6 nos habla de esas maravillas, de la obra de Cristo en la cruz, de cómo eso se aplica a nosotros. Y vemos ahí ya en el capítulo 3 cómo somos nosotros perdonados, limpiados, cómo Él fue propicio a nosotros. En el 5 dice, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Y así, y luego en el capítulo 6 empieza a hablar de que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Es un hecho. Hemos sido sepultados, nuestro viejo hombre ya fue sepultado juntamente con Cristo. Y eso es para disfrutarlo, es para saberlo. Quiero que leamos por lo menos 6:6 antes de ir más adelante. Romanos 6:6. Y dice, sabiendo eso, es decir, que hay que saberlo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ahí en Juan leíamos, sabemos? O sea, que hay que saber. Porque si no sabemos, no contamos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Cuando sabemos, contamos con aquello, contamos con el Señor. Contamos con Él. No estamos dependiendo de nuestras magras fuerzas, en nuestras pretensiones. No, porque eso es pura paja, pura madera, pura hojarasca. Pero hay que contar con el Señor, debemos contar con el Señor. Entonces dice aquí, y mira que a mí me llama la atención, un día yo orando y dije, Señor, qué significativo. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, pero coincidencialmente, entre comillas, mira lo que quedó en el 6:6. Ustedes saben que el número 6 es el número del hombre. Y el 6:6 habla de cómo el Señor trató de manera definitiva en Cristo, en la cruz, al viejo hombre. Mira lo que dice Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, hermano, esto hay que saberlo, guárdalo en tu corazón, sépalo y tómalo con fe, en la fe del Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ya fue crucificado el viejo hombre. No es que voy a crucificar a mi viejo hombre.
Y entonces yo, y por la fuerza, y entonces tú te repites, fui crucificado, y eso como engendrando algo al estilo de la chamanería, que repiten y repiten un rezo y repiten. No es por el repetir, es por la fe en la palabra de Dios, que nos habla de Cristo y de sus hechos consumados. Amén. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, voy a añadirle yo, ya fue crucificado juntamente con él. ¿Sabe que esta palabra juntamente quiere decir también de la misma manera? O sea, no un 70%. Es que Cristo fue crucificado 100%, pero yo juntamente con él solamente 95%. No, 100%. El viejo hombre fue ya crucificado, Adán fue crucificado y toda la descendencia de Adán ya fue crucificado. Ya el Señor Jesús crucificó al viejo hombre, ya lo llevó allí. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces aquí me quiero detener un poquito, porque esta palabra no es destruido. La palabra destruido en el griego es la palabra apoleias, donde viene Apolión, ese espíritu destructor que vemos ahí en Apocalipsis, espíritu de destrucción, no es apoleias. Es la palabra, es como catargetes, que quiere decir algo así como dejarlo sin empleo, dejarlo sin acción, ¿sí? Porque no quiere decir que la carne fue destruida, no. No fue el viejo hombre, pero nuestra carne no es que ahora se volvió buenita, y eso hay que entenderlo, porque al ver estas maravillas de cómo el Señor nos dio todo en Cristo, podemos correr el riesgo ahora de empezar a confiar en nosotros mismos, en nuestra carne, y de tratar de provocar y de producir algo por nosotros y darle manivela a la cosa, tratando de producir lo que provocamos son Ismaeles. Y no el Isaac, que es el de la promesa, y hay que tener fe, confiar en él, y que él opera, en una fe activa, poniendo el pie en la tierra, amén, en la Canaán celestial, poseyendo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Pero es en él el que nos da. Él es la buena tierra y ahora nosotros debemos poseerla. Amén. Él nos conquistó y nos va conquistando también la tierra de nuestro corazón. Él ya habita en nuestro espíritu, pero nuestro corazón tiene que ir conquistándose ciudad por ciudad, muralla por muralla, puerta por puerta, cerrojo por cerrojo, para que el Señor lo llene todo. Amén. Entonces, porque es que la carne no se volvió buena. Ah, es que yo nací de nuevo y me bauticé y ahora, ahora soy, mira mi carne cómo brilla. Transparente, ¿no, hermanos? Estamos en el proceso ahora de seguir al Señor día a día. Amén. Día a día, seguirle a Él. Entonces, por eso de hablar todas estas maravillas de los primeros capítulos de Romanos, uno diría, bueno, pasemos al 8, al capítulo del Espíritu Santo. No, pues está el capítulo 7. Y ahí quiero que nos detengamos hoy un poco en 4 leyes que existen en el Evangelio de Dios. Amén. 4 leyes que hay que entender para no equivocarnos, para de pronto no sufrir ciertos tropiezos o confusiones en el camino, pensando que no es que ya somos buenos, no somos buenos. Cristo sí es bueno. Amén. Y ya somos hijos de Dios, eso es una verdad. Pero ahora viene un proceso de conformación a Él, de ser transformados, ¿eh? Por medio de la renovación del entendimiento, chupando de la fuente de agua viva que es Cristo, reverdeciendo nuestro ser, regando nuestro ser. Entonces, por eso dice en Romanos 7:7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado. Aquí está hablando de la ley de Dios. Empieza a hablarnos primero de la ley de Dios, escritas en tablas de piedra. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Sí? Por ejemplo, tú vas en una carretera y vas en un carro deportivo y vas a 140. Es peligrosa la carretera y tú no sabías que era peligroso, pero de pronto empezaron a poner unas señales de tránsito. 60 velocidad máxima, 80 velocidad máxima. Entonces ahora tú conoces por medio de la ley que no puedes andar más de 80. Entonces si pasas esa velocidad te penalizan, ¿sí? Te penalizan, tienes una pena y tienes que pagar una multa y bueno, y queda tu hoja de vida manchada, ¿sí? Entonces hay que conocer
Entonces ya cuando conocemos eso, entonces nos detiene. Entonces la ley es para mostrarnos nuestra condición. Somos pecadores. Antes decimos, no, pero es que era una mentirilla piadosa, como uno en la vida religiosa uno decía, no, es que tampoco, una mentirita piadosa. Ahora ya por el Espíritu Santo, el Señor te dice, eres un mentiroso, estás acomodando la cosa, así no fue. Así no estés diciendo una mentira así grosera, una crasa mentira, pero estás acomodando, dorando la pildorita. El Espíritu Santo te dice mentiroso. El Espíritu Santo te muestra. Amén. Te muestra en tu conciencia. Te dices, mira, entonces pasa una muchacha y mira, ay, pero es que es una miradita no, adúltero de corazón. Adúltero. ¿Sí? Y ay, Señor, perdóname. Y Señor, y transfórmame. No me soporto más. Y ahora nos deleitamos en el pecado. Pero no es porque está por fuera nuestro hermano con una vara, vea los mirones, los mentirosos, no, y dándole, no, sino que el Espíritu te llama la atención. Te dice, cuidado, en ese negocio hiciste una triquiñuela, por ahí no es, ¿sí? Entonces, ahí es, ¿no? Pero entonces la ley de Dios te mostraba lo que somos en nosotros mismos. Sí, es como el termómetro. El termómetro te dice la temperatura. Uy, 38, 39, 40, se va a quemar. ¿Sí? Te muestra la fiebre, nuestros delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Esa es la ley. La ley era para mostrarnos nuestra condición, porque la ley es espiritual, es santa, es de Dios. Amén. Y es eterna. El problema no está en la ley. Como va a mostrar aquí, el problema está en nosotros, en nuestra carne. El problema no está en la ley, en la palabra de Dios. Entonces dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque uno dice, ay, pero ¿qué hay de malo yo desear eso que tiene el hermano? No, codicioso, ¿cierto? Pero ¿qué de malo hay codiciar que quiero, yo quisiera? No, codicioso. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque entonces ahí te diste cuenta. Ay, soy codicioso. Ahí me di cuenta. Ahí me puso en evidencia. Es como un espejo. Es como el espejito. Espejito, espejito. Y ahí te empieza a mostrar lo que tú eres, ¿verdad? Es como el lavacro que estaba en el atrio, allá en el tabernáculo, hecho con los espejos de las mujeres. Te muestra tu condición, entonces tienes que lavarte con el agua de la palabra del Evangelio y te conduce al altar que habla de Cristo, habiendo derramado su sangre por nuestros pecados, ya nos conduce hacia allá. Por eso los primeros capítulos de Romanos es como el lavacro, nos muestra nuestra condición pecaminosa conduciéndonos hasta el capítulo 3, 4 y 5, es que es como el altar. Amén. Y así, ya el 6, el 7 es como el santo y el 8 es el santísimo, ¿cierto? Ahí vemos el Evangelio en el tabernáculo. Pero entonces así, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Mira, la ley es santa. El mandamiento, hablando de la ley de Moisés, santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, es decir, que estás pasándote de velocidad, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Porque si no le bajas la velocidad, te estrellas contra el muro que está al frente. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque antes, como decíamos, no es una mentirilla piadosa, no, es pecaminoso, sobremanera, horrible. En la medida que estamos más cerca del Señor, como Isaías, que tuvo esa visión del templo y la falda del Señor cubriendo el templo y los serafines que decían, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y ahí vio, ay Señor, ay de mí,
que vivo en medio de un pueblo inmundo y yo mismo soy de labios inmundos, y vino un ser y tomó un carboncillo del altar y purificó sus labios, y ya purificado, ahí dice, ahora sí envíame a mí, Señor. Pero a veces nosotros somos sin ligero, no, tampoco, eso no fue, no hay que ponerle el punto en la I. Soy un mentiroso, ¿sí? Soy un adúltero de corazón, soy un ladrón, soy un codicioso. No, es que yo me agarré porque no sabía de quién era y me agarré. No, 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 no. Me agarré eso que estaba ahí, nada de eso. Ladrón. Me dice, devuélvelo y pide perdón y añade la quinta parte además. O sea, un arrepentimiento profundo. No, hermano, perdóname, pero tampoco fue tanto. No, no, perdóname de verdad. Y ten misericordia y ora por mí, de verdad me arrepiento. Eso es como añadir la quinta parte, no de cualquier manera. Y ya la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero nos ayuda a ser correctos, porque la gracia no es para que hagamos lo que se nos dé la gana, sino para conducirnos cada vez más a la presencia del Señor. El Señor nos va dando un corazón recto, justo y santo. Amén, amados. Y mucho menos jugar con las cosas de Dios, ni hacer lucro con las cosas del Señor, ni jugar. No, no, no. La gracia no es libertinaje, es la capacitación de Dios, porque por nosotros mismos no podemos, pero Dios nos capacita para seguirle y andar en Él y servirle a Él. Nos capacita la gracia. Lo que no teníamos es algo que no procede de nosotros, sino del Señor. Dice, ay, hermanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. O sea, Pablo mismo, aquí Pablo está hablando, yo mismo, en mí mismo, soy carnal, vendido al pecado, porque es que Adán se vendió al pecado. Y David dijo muy claramente, en pecado me concibió mi madre. Entonces las personas por la carne tratan de santificarse y de hacer cosas buenas y se van a un convento y ellos quieren ser célibes y terminan homosexuales. Terminan embarazaditas y abortando, y hay cosas terribles, cementerios de los abortos de muchas monjas, no estoy diciendo todas, pero producen eso porque queriendo reprimir la carne en sí mismos y yendo en contra de naturaleza, porque si no hay un don de Dios, es mejor que se case en vez de estarse quemando, dice la palabra del Señor. Pero entonces ahí entra la hipocresía, y entonces yo dándomelas de muy fuerte, pero dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, es ahí. Bástate mi gracia. Ay, Señora, ya no puedo más, soy polvo. Si no es por ti, me quiebro yo mismo. Y ahí viene el Señor y te suple con tu gracia, con su gracia sobrenatural, con su espíritu de vida. Amén. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, Pablo quería hacer el bien. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El problema no es con la ley, es conmigo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que en la carne mora el pecado. Cristo, por su espíritu y su don y su gracia y sus riquezas, por su Espíritu Santo, moran en nuestro espíritu. Y quiere que le dejemos fluir y que llene nuestro ser. Pero en la carne no mora el bien. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en la carne, en mí mismo. Por eso dice, maldito el hombre que confía en brazo de carne. Él no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Entonces, a veces hace resoluciones. Mañana, Señor, desde mañana no vuelvo a enojarme, Señor, hago un pacto contigo, 3 días de ayuno, hermano, y al otro día amanece y preciso pasó algo para que el Señor demostrarte que no está en ti el bien, amén. Es decir, Señor, ya estoy cansado de tantas resoluciones, ya tú me crucificaste, venciste, pero ahora eres tú, Señor. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy, es un hecho, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aleluya, esa es la realidad. Pero lo que vivo en la carne, o sea, aquí, entonces, ¿qué hago? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí es donde el Señor te suple como ríos de agua viva. Esa es la gran diferencia, esa es la diferencia entre el cielo y la tierra, inclusive entre el infierno y el cielo. La gran diferencia. Entonces ahí dice,
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vea, la Biblia ya estaba adelantada a los psicólogos modernos y todo, ya estaba, y más clara aún, más claro. Entonces la gente va a terapias al psicólogo cada sábado y le sacan por una hora 400,000 pesos y cada semana va y el psicólogo feliz no siga viniendo para hacer más terapias porque mínimo son 10 terapias. Y hermano, y ahí te sacan la plata del bolsillo, no, tienes que rendirte al Señor. Y entonces el Espíritu Santo te alumbra, es el altar de bronce, amén, el espejito para que te lava con su palabra. Y el Señor hace las cosas nuevas, amén. El Señor no vino para remendar lo que estaba perdido, vino para salvar lo que estaba perdido, porque remiendo en paño viejo hace peor la rotura, en vestido viejo el remiendo hace peor la rotura, ¿cierto? No podemos poner el vino nuevo en odres viejos, sino que el vino nuevo en odres nuevos tiene que ser puesto, o sea, todo lo de Cristo, confiado en lo que es el Espíritu de Cristo, según la palabra del Señor, según la palabra del nuevo pacto. Ahí es donde se puede fermentar y operar el Espíritu y fermentar y hacer crecer y fermentarse y madurar. Amén. El cuero, el odre tiene que estar nuevo también, que es el nuevo hombre. No podemos estar confiando en nosotros mismos, o si no nos reventamos, amado, y se riega el vino. Ay, Señor Jesús. El Señor fue muy claro. Sepulcros blanqueados que por fuera, y con los flecos y todo, y yo soy de la tribu de tal, y Jarramasía, y no sé qué, y en hebreo y tal, y hermano, Jarramasía te va a dar después te va a engañar, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero no sabéis que por dentro son como muertos. El Señor fue clarísimo, hermano. ¿Sí? Limpiándolo de afuera, pero el Señor dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, porque eso va a la letrina, así lo dijo de claro, pero lo que sale del corazón del hombre, los adulterios, los homicidios, los robos, las mentiras, los odios, las contiendas, ¿de dónde salen? Salen del corazón. El Señor vino a transformar al ser humano. Y por eso debemos aferrarnos. Una vez un hermano, lo pusieron preso por algo ahí, mi hermano querido, y no le gustaba el olor a cigarrillo y le tocó en la celda con un fumador y dijo, Dios mío, pero yo que soy tu siervo. Primero aquí me metieron injustamente en esa celda, en la cárcel. Y ahora con ese fumador, y empezó a criticar al fumador y criticar a Dios. Y le dijo, mira hijo, si no fuera por mi gracia, porque yo te guardo, te estaría fumando el colchón sobre el que estás acostado. Hermano, es así. Mira, un hermano una vez evangelizó a alguien que era un hippie, lo evangelizó y le dio una Biblia. Y como el papel de la Biblia es delgadito y todo, después de un tiempito cuando volvió ya se había fumado todo el Génesis. Entonces, hermanos, si ves, hermano, que no es por fuera, es por dentro el trabajo del Señor. El Señor nos libra desde adentro. Entonces, por eso primera ley, la ley de Dios, que es santa, justa y espiritual. El problema no está con la ley de Dios, es con nosotros. Nuestra carne que no es buena. No somos buenos. El Señor es bueno. Por eso el Señor le respondió a ese joven, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, bueno, no hay uno sino Dios. Entonces uno preguntaría, ¿pero acaso Jesucristo no es Dios? Sí, pero es que lo estaba viendo solo como un maestro, no como el Mesías y Dios. Es por eso, porque estaba rebajando al Señor Jesús. Es por eso, porque es que él se creía bueno. Ay, hermanos, a veces el Señor permite cosas en nuestra vida porque todavía no hemos dado cuenta de lo miserable que somos. Pero cuando nos demos cuenta, ahí viene la liberación plena para nuestra vida. Es que porque yo soy pastor de la congregación, tal apóstol, reenviado y requete enviado. No, si te envió el Señor Jesús, pues haz lo que tienes que hacer. Y ya, y punto, sin tanto título y cosas. Es que yo soy, a mí mejor dicho, yo estuve por allá en la China, en la India, en Japón, en Nueva York. Ay, hermano, si te jactas en eso. Mira, Pablo, ¿sabes cómo fue el crecimiento de Pablo espiritual? Decía en Corinto, a la iglesia de los Corintios. Y a mí como al último de los apóstoles, como un abortivo, el último de los apóstoles. Me puso yo, es que yo soy el mayor de los apóstoles.
el último como un abortivo. Ay, después en Efesios, habiendo madurado un poco más, el más pequeño de todos los santos. Es que yo entre los santos soy, a mí póngame la silla dorada, la silla y póngame en el... No, 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 el más pequeño de todos los santos. Y ya en Timoteo, antes de morir, dijo el mayor de los pecadores. Porque si conocemos nuestra condición, entonces ahí le podemos dar lugar a Dios para que Él opere en nosotros. O si no, el Señor dice, no, no me están dando lugar, hasta aquí puedo llegar. Hasta aquí. Pero dice, Señor, ya no me aguanto más. No me soporto, merezco la muerte. Pero tú ya moriste por mí y me crucificaste. Ya estoy empezando a entender qué es eso de que tú me has crucificado juntamente contigo, me has sepultado. Pero contigo he resucitado juntamente para andar en novedad de vida. Y esa novedad de vida es Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, verso 19, porque no hago el bien que quiero. Entonces ya no estás en las resoluciones. Hubo una persona una vez en Brasil que escribió un libro, 7 pasos y consejos para criar hijos excelentes. Claro, era soltero, pero había estudiado mucho, sí, pero era soltero. Después tuvo sus hijos. Ay, empezó 5 pasos, le empezó a bajar los pasos. Después de un tiempo lo sacó de la librería, dejó de editarlo. Se dio cuenta que no hay pasos. La solución está en Cristo, hermano. En el Señor Jesús. Mira entonces. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que ese verso 21 tan importante. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, segunda ley, que el mal está en mí, en mi carne. En el Espíritu está el bien supremo, Cristo Jesús y su victoria. Pero en mi carne, porque es que después de ver el Evangelio de Dios y ver, uy, ahora sí soy buenito, el reggae mega super buenísimo cristiano. Ay, claro, el Señor sí opera una obra de transformación, pero cuando uno ve el espíritu de alguien que el Señor lo ha tratado con él, es muy diferente. No se está jactando, ya claro, el Señor sí se veía glorificado a través de esa persona o de esa iglesia particular, como los filipenses era una iglesia que era un gozo para Pablo, pero era porque había aprendido ciertas lecciones. Amén. El Señor había trabajado el espíritu del Cordero en esos hermanos. No el espíritu del búfalo. Esto hay fuerza como de búfalo, pero para servir al Señor, para servir, no para empezar a tumbar las puertas y como al estilo de la silla a medianoche y la patada y aquí llegué yo y ay, ay, ay. Y lo digo porque es que uno es así, ¿verdad? Dice entonces, porque según el hombre interior es nuestro espíritu. Me deleito en la ley de Dios. O sea, yo sé que no hay que mentir, ¿verdad? Y hermanos, y sabes que cuando uno dice, ay, a este hermano le falta, es que a este hermano le falta, entonces nos ponemos de psicólogos. ¿Sabes por qué sabes detectar también? Porque tú eres peor. Porque sabes que el que es inocente y que no está juzgando, pues está tranquilo y vive una libertad que no está mirándole los lunares a la gente. Pero cuando el Señor lo ha hecho libre y confía en el Señor y no está mirando la paja en ojo ajeno, es porque cuando mira ahí porque tiene la viga ahí, y no, es que este hermano, ay, es así, es porque tú lo puedes detectar. ¿Por qué lo detectas? Por ejemplo, un músico, ¿por qué detecta que una nota está desafinada? Porque se ha entrenado y tiene su oído afinado en eso. ¿Se da cuenta? En cambio, el Señor, tú ves los evangelios, ¿cómo es el Señor Jesús? El Señor sí le provocaba ciertas reacciones, era la otra condición, la pretensión del ser humano. Eso sí que el Señor Jesús dijo, ¿cuándo los tendré que soportar? Nuestras pretensiones humanas. Porque es que, mire, el Señor anunció que se iba a morir. Oye, qué falta de vergüenza, ¿verdad? Que ahí el Señor cómo soportó. Me imagino, uy, ya Jesús se va a morir, ¿quién va a ser el primero ahora? ¿Quién lo va a reemplazar? Ay, Dios mío. ¿Cuándo tendré que soportarlos? El que quiera ser el primero. Y ahí empieza el Señor a hablarles. ¿Verdad? El que quiera ser el mayor. Empieza el Señor a hablarles. Dice entonces, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es verdad. Preciosa y santa la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros.
que se revela contra la ley de mi mente. Tercera ley, la ley de la mente. Primera ley, la ley de Dios, que es santa, justa y espiritual. Segunda ley, el pecado que mora en mí, en mis miembros. Tercera ley, la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que la ley de la mente es que tú queriendo, tú sabes y tú quieres, pero por ti mismo, Abraham, no es por ti mismo que vas a tener a Isaac, el de la promesa. No es por la fuercita, tú ya no puedes soplar ahí con Sarita, pero un milagro sí, un milagro sí. ¿Sí? Pero entonces hizo la fuercita con Agar y vea el problemita hasta el día de hoy. Y así es una tipología para nosotros. Es un problemita cuando nosotros queremos meterle las manitos y algunas ayudas, esas ayuditas de nuestra justicia propia, queriendo arreglar nosotros las cosas. Ay, cuando nosotros empezamos a arreglar, es que todos están mal, entonces tú estás también. Ay, qué pretensión. Hermano, no, hermano, ese es el momento entonces de humillarnos y de servir con amor y de cargar las cargas unos de otros. Ese es el momento. Pero cuando son nuestras pretensiones, es que yo soy el director de la misión RJCK y cosas así, cosas raras ay, hermanos, las pretensiones humanas, ahí no es glorificado el Señor Jesús. ¿Sí? Ahí tienes una empresa, pero la iglesia no es una empresa. La iglesia es un organismo vivo, es la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Esto nos va a ir ayudando a entender con ayuda del Señor muchas cosas después. Dice entonces, ahora dice, miserable de mí. Ay, ahora sí se dio cuenta Pablo. Miserable de mí, porque él se jactaba, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley fariseo, judío de judíos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, nada más y nada menos. ¿Verdad? Superior a mis contemporáneos según la ley. Todo eso es basura, dice Pablo. Lo estimo por basura con el fin de conocer, de llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo, Jesús, el cual me amó y se entregó por mí, ¿cierto? Y después no dice basura, sino dice lo tengo por estiércol, dice en el griego. O sea que todo eso es pura, puntos suspensivos. Solo el Señor es la riqueza. El resto va a parar al basurero. Dice entonces, miserable de mí, ¿quién me librará? Ah, mira la respuesta. Antes era ¿cómo me libraré? Los 7 pasos, 30 pasos, 15 pasos, 2 pasos, ¿cierto? Y ahí haciendo, no, ya no es cómo, sino quién. Ya no es Pablo tratando por sí mismo de él mismo, sino ahora ¿quién me librará? Ahora contar con el otro que te ayuda. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, otro que se metió en ti, te sustenta. Y por el Espíritu aplica su gracia, su poder, su vida, te vivifica, te renueva. Amén. Para que no pensemos que entonces ahora eso ya depende de nosotros mismos. De nosotros depende que le sigamos creyendo al Señor y decimos, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Yo quiero contigo, Señor. Venga y beba gratuitamente. Venga y beba. Es gratuito. Venga y beba. El Señor nos llama y nos dice, es gratuito, pero nosotros debemos venir y tomar y beber. Amén. Y al beber va a ser como una fuente que salte para vida eterna. O sea, no solamente ahora opera llenándonos a nosotros, sino que brota para regar las plantas que están alrededor. Chorrea. Amén. Dice entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que este cuerpo es de muerte. Este cuerpo va a la tumba. Amén. Pero no, la gente se anda confiando en sí misma, entonces quiere vivir 30 años más, entonces come concentrados, bueno, concentrados no, pero sí cosas que vienen como concentrados y cosas, ¿verdad? Y quieren alargar su vida y se ponen 5 corazones como David Rockefeller, pobre hombre. Y entonces, hermanos, y el fitness y la cosa, y no quiere decir que no haya que cuidarse, no, pero ustedes saben lo que quiero decir. Este cuerpo es de muerte. Ah, hermanos, ¿cierto? Nos damos cuenta que a los 20 años tonificados y todo, pasa los años, ya 40, 50, 60, 70, y ya la ley de la gravedad hace su efecto, ¿verdad?
Entonces, bueno, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Aleluya. Este es el tono de victoria. No cómo me libraré, sino gracias a Dios. Miserable de mí. Ya no es el evangelio del superhombre, ¿no? Tú puedes y no sé qué, y tú eres en ti mismo. No, no, no. Miserable de mí. Pero más gracias a Dios por Jesucristo. Aleluya. Claro, no vamos a vivir toda la vida de miserable. Y ahí el diablo viene y te da 3 cachetadas y empiezas a mirarte a ti mismo. No, eso es para volverte al Señor. Yo soy un miserable, pero gracias a ti, Señor. Tú me librarás. ¿Quién me librará? ¿Sí? Ya no hacemos lo del Chapulín Colorado. ¿Sí? No contaban con mi astucia, ¿no? El Señor no quiere que contemos con nuestra astucia. Esa es la de Satanás, que es astuta. Con astucia de nadie, ni la nuestra. Ese es Jacob, el astuto. Ahora es con Israel, que es príncipe con Dios porque fue vencido en el muslo, donde él se apoyaba en sí mismo, para ahora empezarse a apoyar en su Redentor. Por eso Job dice, yo sé que mi Redentor vive, Señor. Yo no te negaré, Señor. Aún vino la mujer y le dijo, ay, niega a Dios y ya deja de sufrir y muérete. Has hablado como cualquier mujer. No. Desnudo vine y desnudo volveré. ¡Viva el Señor! Y ahí fue avergonzado Satanás en la vida de Job, hermano. No creas que no vienen las tentaciones. Ay, pero deje las cosas. Deje de seguir al Señor. Pero ¿por qué? No sea bobo. Deje de sufrir tanto. Pare de sufrir. No, hermano. Claro, ya el Señor vino y bendijo a Job. Lo bendijo, así como el Señor en su venida, a los que le siguen a Él los va a bendecir también en el milenio, reinando juntamente con Él. Amén. Pero el Señor descendió, se hizo hombre, se humilló y ahora se ha sentado a la diestra del Padre. Ese es el camino de la iglesia también, el camino de la cruz. Pero esta cruz es sustentada por la gracia del Señor. Amén. No es que vamos a ser estoicos o algo así de ahora en adelante y cosas así, nos vamos a ir al desierto en un palafito como San Antonio. Y no, significa andar en la fe, ser sustentados por Él. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Ahora, ese ahora es en Cristo cuando nos damos cuenta. Ahora, cuando el Señor nos abre los ojos. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa expresión es muy clave en el Nuevo Testamento. Más de 150 veces de varias formas podemos encontrar esta expresión en Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Por eso la parábola de la vid verdadera que está entre el capítulo 14 y 16 de Juan que estuvimos leyendo. En Cristo. El Señor es la vid, nosotros somos los pámpanos y nuestro Padre es el labrador. ¡Qué seguridad! Estamos escondidos con Cristo en Dios. El Padre es el agricultor, es el labrador, es el campesino que cuida la vid. Y nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí dará mucho fruto. El que permanece en mi palabra y mi palabra permanece en él, dará fruto abundante. Y el que dé fruto, viene el Padre y lo poda para que dé más fruto. O sea, poda aquellas cosas que sobran para que demos más fruto. Porque a veces somos tan sobrados, ¿verdad? Que el Señor viene a cortar eso sobrado para que la savia llegue a la rama efectiva y podamos dar el fruto que el Señor espera en nuestra vida. Amén. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice entonces, porque la ley del Espíritu, cuarta ley, aleluya, la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, no busques nada afuera, ni en ti mismo, ni afuera, ni en la técnica, es en Cristo Jesús que está dentro de ti. Cristo está en ti y tú en Él. Confía en Él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, me ha librado, aleluya, es un hecho, y de la muerte. El Espíritu tiene su ley. Así como la gravedad. Mira, suelto este cojín y ¡bum!, se cae por la ley de la gravedad, pero hay otra ley que ayuda a superar la ley y a vencer la ley de la gravedad, que es la que permite que las naves espaciales puedan salir de la atmósfera terrestre. Es como un ejemplo. Y ha vencido la ley del pecado y de la muerte. O físicamente, digamos, la ley de la gravedad, porque estábamos graves.
En nosotros mismos estamos graves, pero el Espíritu de vida nos libra de esa gravedad. Amén. El Señor Jesús ascendió, que está por encima de todo. Y nosotros sentados con Cristo en lugares celestiales. Solo en Él. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible, ¿por qué? ¿Por la ley misma? No. Aquí explica, por cuanto era débil por la carne, por la debilidad de la carne. Nunca te confíes en tu carne. Dios, aleluya, ahí está la vuelta a la esquina, Dios. Si Dios edifica la casa, amén. Si Dios no la edifica, pues bueno, ay, ay, ay. Pero si la edifica Dios mismo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dijo Pablo. Enviando a su Hijo en semejanza de carne, porque Él se hizo hombre, con carne y huesos humanos, y venció al pecado en la carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor Jesús condenó al pecado, amados hermanos, en la carne. Y ahora Él es nuestro pan de vida. Él es nuestros panes ácimos. Él es el verdadero maná que vino, que descendió de lo alto para dar vida al mundo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿sí? Pero hermanos, el Señor vino a darnos vida eterna. Vida eterna. Entonces la gente hoy no va a tomar esto, for life, factor de transferencia, para ver si me añado 3 añitos más y 3 cositas. Y, hermanos, sí, anda delante del Señor, porque la piedad para mucho aprovecha, para esta vida y para la eterna. Amén. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea que la justicia de la ley se ha cumplido en nosotros, en Cristo. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si dejamos de estar confiando en nosotros, en nuestras tretas, en nuestras astucias y en nuestras cosas, hermanos, ahí experimentamos la ley del Espíritu de vida que ha vencido al pecado y la muerte. Ha vencido, amén. Él es el que ha salido venciendo y para vencer, aleluya. Y Él vino a nosotros, amén. Cristo Jesús, el vencedor. Hermanos, mira qué precioso. Nos ayuda a entender esto que hemos leído en estos días también para saber cómo es que podemos disfrutar al Señor. Cómo es que podemos experimentar al Señor por su Espíritu que mora en nuestro interior. Amén. Fluyendo como ríos de agua viva. Y no confiarnos en nosotros mismos. Entonces la ley de Dios, santa, justa y espiritual, pero nosotros, la ley del pecado. Ay, que no permite que cumplamos la ley. Y con nuestra mente queremos, pero hay otra ley en nosotros, en nuestros miembros, que no nos permite. Más gracias a Dios por Jesucristo. Y la ley del Espíritu de vida, y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Confiamos en la ley del Espíritu de vida. Amén. Si no andamos conforme a la carne, es decir, estar nosotros confiando en nuestra religiosidad, o en nosotros mismos, sino en el propio Señor. Ahí es donde vamos a experimentar, vamos a disfrutar al Señor en la fe, en la operación del Espíritu de vida. Amén, amados. Entonces, bueno, por hoy era lo que el Señor había puesto. Vamos a darle gracias al Señor. Precioso y bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias, papito Dios, en el nombre del Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia, nos purifica, tu palabra nos lava y también nos perfecciona, Señor, por el lavamiento de la palabra, Señor. Tú lavas a tu iglesia, Señor. Gracias, te agradecemos. Gracias por tú nos suples con tu espíritu de vida. Te bendecimos y te adoramos en esta noche nuevamente y te damos gracias. Susténtanos en ti. Abre nuestros ojos más para ver estas cosas y vivirlas conforme a la fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. La gracia y la paz del Señor permanezca. Amén. En cada uno.